Penguin Random House Audio presenta La veterinaria, tiempo de coraje, de Sarah Lark. Tercer volumen de la saga La veterinaria. Narrado por Nuria Samso. Padres e hijos. Nueva Zelanda, Epona Station, Ellerslie. Australia, Perth. Estados Unidos, Boston, Wisconsin. De 1955 a 1957. 1. Hermosa como la primavera. Nelly canturreaba la melodía del musical de Hammerstein mientras salía de la carretera que llevaba a la pequeña ciudad de Onehunga junto a Auckland para girar en el acceso a Epona Station. Carecía totalmente de talento musical, pero a Jamie, el mestizo de perro lobo que tendido ocupaba por completo el asiento posterior del todoterreno, eso le resultaba indiferente. Lo principal era que su humana estuviera de buen humor. Y en efecto, ese día de primavera, Nelly estaba de buen humor. A ello contribuía el sol que, iluminando líquenes y helechos de un modo irreal, confería al bosquecillo por el que transcurría el camino el aspecto de un país de las maravillas. Pero la alegría de Nelly todavía aumentó más al ver los caballos en los pastizales que seguían al bosquecillo. La hierba había crecido y las primeras yeguas habían parido. Con los cálidos rayos de sol, los von Gersdorf, propietarios de la yeguada, las habían soltado y ahora los ejemplares pura sangre y de sangre caliente comían voraces la hierba fresca, mientras que sus patilargas crías las miraban con curiosidad. Nelly intentó distinguir a las yeguas, prácticamente conocía a cada una de ellas en Epona Station, y adivinar de qué espléndido semental procedían los potros. No tenía que prestar especial atención al camino. Se lo conocía al dedillo. A fin de cuentas, lo había recorrido cientos de veces después de haber vivido allí, tras inmigrar a Nueva Zelanda y haberse encargado de un consultorio veterinario en Newlyn. En la actualidad residía en Ellerslie, una villa junto al hipódromo que dirigía Balta, su esposo. Siendo veterinaria, ella se ocupaba de los caballos de carreras y solo acudía a Epona Station de visita. Hacía unos años que April von Gersdorf se había casado con el joven veterinario Alex Rawlings, así que ya había un especialista local. No obstante, el día anterior Alex había llamado a Nelly para pedirle su opinión acerca de 2 ejemplares del criadero, y ella se alegraba ahora de volver a ver a sus amigos. El primer lugar sobre el que se posó su mirada fue el picadero, donde en ese momento Julius von Gersdorf daba clases a una joven amazona y a un jinete. Julius ya no era joven, pero se mantenía erguido y firme como el oficial prusiano que había sido en el pasado. Había asistido al Instituto Militar de Hannover y transmitía a su nieto lo que había aprendido allí. Nelly reconoció sobre una elegante yegua negra a la hija adoptiva de April, Annie, una delicada adolescente de casi 13 años que había recogido en una trenza su cabello largo y negro para cabalgar. En el picadero no eran bien recibidas las melenas al viento. Contempló con cariño a Annie, su nieta, cuya madre biológica era la hija de Nelly, Grit, quien nunca se había interesado ni por los caballos ni por montarlos. Annie, con un asiento ejemplar, recta y relajada sobre la joven yegua Melora y manejando con finura las riendas, ofrecía una hermosa estampa. El jinete, de unos 13 o 14 años, también atrajo la atención de Nelly. Hacía mucho que no lo veía, pero aunque no hubiese sabido que se trataba de Noah, el nieto de Julius y Mia von Gersdorf, habría advertido su semejanza con Julius. El cabello de Noah también era rubio oscuro, aunque en el de su abuelo se entremezclaban muchas canas, y ambos tenían un rostro de rasgos bien definidos. Noah era alto y fuerte, y cabalgaba con una ligereza natural. De ese mismo modo habían montado en una época Julius y Balta von Prednitz, el esposo de Nelly. Balta también había sido oficial y servido en la Primera Guerra Mundial. El padre de Noah era Jonathan, hijo de Julius y Mia. Vivía en Australia y tenía muy poco en común con Noah. De niño, Jonathan había sido un soñador ratón de biblioteca. Se parecía mucho más a su abuelo materno, un asesor comercial y banquero privado sumamente culto, que a sus padres, mucho más pragmáticos. Esto había afectado bastante a Julius, quien había deseado que los
Sample complete. Ready to continue?